tarda. Però primer de tot tinc que excusar-me perquè la meva veu no respon massa, perquè fins abans estava ingressat per una tonteria d'una pneumònia que m'ha deixat la veu a mitges. Però no em podia perdre una sessió com la d'avui. Sí, i benvinguts, molt agraït per la presència, benvolgut president Montilla, querido cònsol de Bèlgica en Barcelona, y benvinguts tots vostès, amics y coneguts. Bueno, esta es la nueva sesión del ciclo promovido e impulsado por el Consulado General de Bélgica, que tiene alguna novedad, y es que es el acto en el que tenemos una persona más joven de todo el año, porque el ponente de hoy ha tenido la gentileza de venir con su hijo. Entonces, muchas gracias, felicidades. Claro, cuando una persona empieza tan pronto a interesarse por estas cosas, tiene un futuro prometedor. Nieto de científicos, hijo de científicos, pues yo qué sé, no sé cómo acaba su hijo. En todo caso, enhorabuena y muchas gracias por su presencia. Es un placer tenerte aquí. Bueno, gràcies a tots vostès. I no m'allargo més perquè l'interessant avui és escoltar un tema com el que ens ocupa. Els agraeixo molt la presència, malgrat el dia tan poc hospitalari, i a més em preguntava quantes persones, després del Ramon Pasqual, seran capaces de seguir el ponent al 100%. I jo intueixo que prendrà un terç de l'explicació, però bueno, posant de bona voluntat, alguna cosa aprendrem. Estic molt intrigat i molt interessat per la sessió d'avui. Moltes gràcies al ponent, moltes gràcies al moderador i reiterar el meu agraïment al Consulado General de Bélgica, con el que sinceramente es un auténtico placer trabajar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Anaspa. Estimados amigos, queridos amigos, dear friends, first and foremost, a warm welcome to all of you. Para empezar, bienvenidos todas y todos, que a pesar de la lluvia habéis venido aquí para seguir nuestro ciclo de conferencias sobre la Unión Europea, organizado por Bélgica como presidente del Consejo de la Unión Europea. Y gracias también a la oficina del Club de Roma aquí en Barcelona y la delegación de la Comisión de la Unión Europea aquí en Barcelona. Sin su apoyo no sería posible que el Consulado General de Bélgica en Barcelona organizase este ciclo. La energía nuclear, siempre un tema candente. Hoy estamos encantados de ofrecerles información sobre la fusión nuclear. Paul Wouters trabaja en Barcelona y ha trabajado para el proyecto ITER, que es la agencia, digamos, europea que coordina el esfuerzo internacional para producir un reactor de fusión nuclear en el sur de Francia, en Aix-en-Provence. Los retos científicos y tecnológicos son inmensos y seguramente que Paul los mencionará. Pero la necesidad de una energía segura, limpia, es aún mayor. Estamos muy lejos todavía de una operatividad y a veces nos preocupamos y nos preguntamos si lo lograremos. Efectivamente, a pesar de todos los cambios, todo está concentrado aquí y responde a nuestra necesidad cada vez mayor de electricidad. Y la investigación científica busca fuentes de la energía eólica, solar, y que está creciendo rápidamente. Y la construcción de más plantas de fisión nuclear como respuesta adecuada ante los retos que tenemos por delante. Y, por supuesto, es una fuente segura de energía y también podría acabar con nuestra huella, digamos, de carbono y también el daño que le hacemos al planeta. En Europa, por lo menos, vemos un consenso cada vez mayor para alejarnos de los combustibles de origen fósil. Pero como vimos hace algunos años, o hace tan solo 2 años, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, tuvimos una crisis del gas.
La energía, tanto de la fisión como de la fusión, podrían ser nuestra salvación, punto interrogante. Gracias a Paul Wouters y al moderador por su tiempo y predisposición para compartir información privilegiada con todos nosotros hoy aquí. Y muchas gracias y les deseo a todos un interesantísimo coloquio. Pues bien, ¿me oyen todos ustedes bien? Qué día más lluvioso para pensar en el poder del sol, ¿verdad? Muchísimas gracias por estas palabras de presentación y por la invitación. También me encantará presentar al ponente de hoy, que me gustaría colocar en el contexto de la transición verde europea. No es ningún secreto que se ha producido una demanda creciente de energía en el mundo y a la vez las fuentes de energía que tenemos no son, digamos, suficientes. Y todos lo podemos ver. Además de este cóctel, el contexto geopolítico hace que necesitemos de mayor energía y estamos buscando fuentes de energía con bajas emisiones de carbono y sostenibles. Y para ello los técnicos, ingenieros y políticos se han estado, digamos, esforzando para producir para buscar o para reducir, digamos, nuestra huella energética y buscar una fuente inagotable de energía. Y Europa sería una buena candidata para suministrar a las, digamos, generaciones futuras con una fuente de energía de bajas emisiones de carbono. La fusión se considera una fuente ideal, pero con la ponencia de hoy veremos que no es ciencia ficción. Y estoy encantado de presentar al ponente de hoy, Paul Wouters, jefe de proyectos de seguridad nuclear y de licencias para la fusión para la energía, la F4E, que ha trabajado en Bélgica, dicta conferencias en las universidades de Cambridge, MIT y la Universidad Politécnica de Cataluña, y también representa a trabajadores de 50 agencias europeas. Bienvenido, Paul Wouters. Estamos todos interesados en saber qué nos contarás sobre la fusión. Bien, muchísimas gracias y de nuevo, repito, gracias por la invitación al Consulado de Bélgica y a Caixa Forum, a la Fundación La Caixa y al Club de Roma. Pues bien, vamos a hablar de ITER, el santo grial dorado de la energía, en las perspectivas de la fusión. ¿Qué es la fusión? La fusión es la reacción que tenemos, es la reacción cotidiana que tenemos en el Sol. Sabemos que la reacción de fusión no es ciencia ficción, que realmente existe. ¿Y qué es la fusión en sí misma? Vamos a los elementos más pequeños de la Tierra, el hidrógeno, y utilizamos los isótopos, tritio y deuterio, cada uno de los cuales tiene un neutrón y un protón. Dos neutrones y un protón, el deuterio, son los elementos más pequeños que existen sobre la Tierra, son los isótopos del hidrógeno. Cuando los fusionamos a una temperatura de alrededor 100 millones de grados, obtenemos helio y neutrones rápidos. El helio, de hecho, es el resultado de la reacción. Es lo mismo que tenías cuando éramos niños que respirábamos helio de los globos de helio. Y nos interesan sobre todo los neutrones. Los neutrones rápidos nos proporcionan la energía que tenemos y que necesitamos de la reacción de fusión. Y aquí tenemos un ejemplo. Es el llamado reactor JET. Es un reactor en forma de donut y podemos ver este A de luz, que es donde se produce la reacción de fusión. Entramos dentro del donut a 10 millones de grados. El donut en sí mismo es un vacío a 10 menos 8 bilibars. Y la reacción de fusión, de hecho, vuela dentro de este reactor a 10 millones de grados. Porque a 10 millones de grados, cualquier material que tendríamos sobre la Tierra se evaporaría. Y es por eso que necesitamos un campo magnético, un campo con forma de helicoide alrededor de la fusión,
que va de 100 a 150 millones de grados Celsius, unas temperaturas similares que las que tendríamos en el Sol. ¿Cuál es la mayor diferencia entre la fusión y la fisión? En la fusión, como he mencionado anteriormente, tenemos la reacción de tritio y de deuterio para producir helio y energía. Y en una reacción de fisión tenemos uranio. Y el uranio es un átomo mucho más pesado. El uranio se divide en dos átomos y también produce un neutrón. Pero la mayor diferencia entre una reacción de fusión y una reacción de fisión está aquí. Tienes un neutrón lento en comparación a los neutrones rápidos que tendríamos después de la reacción de fusión. Y aquí, si vamos de un gran átomo que se divide en pequeños átomos, mientras que los otros son átomos pequeños que reunimos y producimos mucha energía. Bien, ¿por qué necesitamos de la fusión? Pues bien, para empezar, es estable. No tenemos emisiones de CO2 y por lo tanto es una energía limpia. Es como la energía nuclear, la energía eólica o solar. Todo es energía verde que se produce gracias a la reacción de fusión. El hidrógeno. ¿De dónde obtenemos el hidrógeno? Pues del agua sencilla. Estas botellas de agua, bueno, podríamos alimentar toda Barcelona con esta botella. Si esto fuese tritio, toda Barcelona podría ser, digamos, suministrada con esta pequeña botella. Por lo tanto, se trata de una energía abundante y la podemos obtener del agua de mar, tan sencillo como eso. Y luego, cuando hablamos de la energía nuclear, todo el mundo ve esta caja negra y siente miedo, porque es visto como algo, digamos, malvado, pero es una energía muy segura. La fusión también. Si tenemos alguna pequeña impureza que entra, la reacción se detendría. Y en este reactor en forma de donut, el tener una pequeña impureza, la reacción de fusión de alguna manera se detendría y no podríamos tener un accidente como el de Fukushima o de los accidentes en donde tenemos un centro que se deshace, y con el, digamos, en la fusión no tendríamos este tipo de problema. Y luego el tritio tiene una vida media de 12 años en comparación al uranio. No es nada. Ahora bien, tenemos radioactividad. A través de estos neutrones podríamos irradiarlos, pero después de 30 o 40 años de operación de la planta de fusión, podríamos en principio reciclar el metal dentro en la industria automotriz, lo cual no podríamos hacer jamás con la industria, digamos, de las reacciones de fisión. El proyecto ITER. El proyecto ITER es el proyecto de investigación más grande de la Tierra. Tenemos la colaboración entre Europa. ITER está siendo construida en el sur de Francia, los Estados Unidos, la Federación Rusa, la India, el Japón, la China y la República de Corea. Estos 7 países de ITER constituyen, digamos, el 50% de la población mundial con más de un 80% del PIB mundial. Una breve historia. ¿De dónde viene el reactor tokamak? Fue una invención rusa inventada por los rusos en 1951. Andrei Sakharov e Igor Tam. Igor Tam, que podemos ver aquí, que también recibió el premio Nobel por el tokamak. No lo voy a pronunciar en ruso, es demasiado difícil, pero de hecho fue inventado, digamos, es un acrónimo ruso de toroidalnaya cámara. Digamos, es un reactor. Otro hito fue el año 1985, la creación de ITER. En 1984, en que Gorbachev, de la ex Unión Soviética, firmó, junto con el presidente Mitterrand de Francia y con el presidente Reagan de los Estados Unidos, la construcción para este proyecto internacional para que se estableciese para la producción de energía de fusión con objetivos pacíficos. Esto fue muy simbólico. Se trataba del final de la Guerra Fría.
Y fue un acto muy simbólico del año 1984, firmar este acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para que se construyese este reactor de fusión. Aquí teníamos tres partes. Teníamos a Europa, teníamos a Estados Unidos, en la época de la ex Unión Soviética, y el Japón. En 2006 vemos la fotografía en la parte inferior de la pantalla. Tenemos también la China, que se unió al proyecto, el Corea del Sur y la India. Bien, hablemos de cifras. ¿Cuánto cuesta el ITER? Primero, si lo analizamos, se trata de la Estación Espacial Internacional. Estamos hablando en términos de miles de millones de euros, unos 100.000 millones de euros. Luego, hablemos del proyecto Apolo, el primer hombre que llegó a la Luna. Este es el proyecto. Pensábamos que el proyecto ITER podía ser como el proyecto Apolo, porque era como un proyecto nuevo y querían, bueno, con el proyecto Apolo querían asegurarse que los norteamericanos llevasen al primer hombre sobre la Luna. En el proyecto ITER tenemos unos 10.000 millones de euros, un poquito más de 10.000 millones, y los otros proyectos son el de Airbus con el A380, y luego tenemos el proyecto Galileo, y luego tenemos en Ginebra el gran colisionador, el LHC, que es uno de los grandes proyectos que todos conocemos. Pues bien, simplemente para comparar ITER. ITER tiene más o menos 3 veces el peso de la Torre Eiffel, 23.000 toneladas. Luego tenemos unos 10 millones de componentes. El ITER tenemos 10 veces más componentes que el Airbus 380. Se trata de un proyecto internacional entre tantos continentes. De manera que ITER es un rompecabezas gigantescos en el que todas las piezas de todo el mundo tienen que llegar al sur de Francia, en el que nos aseguramos de que se unan en el asemblaje del reactor. Y después todo el mundo conoce el edificio del Empire State. Pues bien, son 400.000 toneladas. Es el mismo peso que tiene el reactor del ITER. Bien, la fusión para la energía, ya mencionado por nuestro cónsul. La fusión para la energía es la agencia europea basada en Barcelona, cerca de Diagonal Mar. Aquí podemos ver los dos edificios. Fue establecida en el año 2007 para 35 años. Tiene su sede social aquí en Barcelona, como decía, y tiene oficinas en Cadarache, en Francia, donde se está construyendo el proyecto ITER. Y también tenemos oficinas para los siguientes pasos en Garching, Alemania, para el reactor comercial de fusión, y también en Rokasho, en Japón, donde tenemos oficinas también, puesto que hubo una importante colaboración entre Europa y el Japón. Y esto se llevó a cabo en Rokasho y en Naka, un lugar cercano a Tokio. Pues bien, esta gran colaboración entre Europa y el Japón. Cuando se tuvo que decidir dónde se emplazaría el proyecto ITER, hubo un gran concurso. Y el concurso fue entre Barcelona, Aix-en-Provence, Marsella y Rokasho en Japón y el Canadá. El Canadá en un lugar cercano a Toronto. Fue otro de los emplazamientos potenciales para el proyecto ITER. El lugar escogido fue Cadarache, en Francia, y las oficinas europeas de aquí de Barcelona. Es decir, tenemos unos 435 empleados, de los cuales más de 300 están en Barcelona. Y como contraparte, Japón recibió otros proyectos que descubrimos más tarde, como un acelerador lineal, etc. De manera que esto simplemente para darles una idea del escenario político. En total, como decía, tenemos 435 personas. El presupuesto es de 6.600 millones entre 2007 y 2020.
Y entre 2021 y 2027 hemos tenido 5.614 millones de euros. Y luego existe un 25% que Francia financia como anfitriona, puesto que es la anfitriona del proyecto. Bien, ¿dónde nos encontramos ahora? Como he mencionado anteriormente, tenemos un proyecto en Japón y este año hemos tenido la primera reacción de fusión allí a GP16, a la J60 del Japón. Y tuvimos al primer ministro del Japón, que apretó el botón de salida para tener la primera reacción de fusión en la J60, JT60, un lugar cercano a Tokio. Y una de las grandes diferencias es que, bueno, por ahora es el mayor reactor que existe en el mundo y funciona en base a una superconductividad, pero no es tan grande como ITER. ITER todavía está un paso más allá que este reactor de Japón. El reactor anterior, que era el mayor del mundo, estaba en el Reino Unido, cerca de Oxford, y era un reactor parecido a Octama. Y digamos que estaban en la punta de la investigación sobre la fusión en el mundo. A medio plazo tenemos un gran proyecto que estará en el sur de España, en Granada. Se llama DONES y básicamente es realizado por la CEMA, el Centro de Investigación Español para la Energía Nuclear, que se construyó en el sur de España, en Granada, y que construimos un acelerador. Y esto básicamente es para la investigación de materiales. Acelerarán neutrones, bombardearán materiales y harán investigación de materiales para el futuro, para los reactores de fusión comerciales. Y luego tenemos ITER en el sur de Francia y a largo plazo este será el reactor comercializado. Y es una de las razones por las cuales también se me ha invitado, puesto que este es el futuro de la fusión. El futuro de la fusión es este reactor demo para la siguiente generación de ingenieros que trabajarán en este tipo de reactores. Pues bien, este es ITER. Aquí vemos un pequeño Homo sapiens, simplemente para daros la impresión de qué tamaño tiene este reactor de fusión. Como he dicho anteriormente, tenemos un reactor en forma de donut, con 10 a la menos 1 milibares. Y dentro de este reactor tenemos la reacción de fusión. Tenemos la fusión que se lleva a cabo y está rodeado por un campo magnético de forma helicoidal, que es producido por estos elementos magnéticos. Y este campo magnético, que también es uno de los campos magnéticos mayores que tenemos sobre la faz de la Tierra, cerca del colisionador de Ginebra, produce corrientes dentro de la plasma, de manera que el campo magnético, que está limitando, digamos, la onda helicoidal de plasma, produce esto dentro de la plasma, calienta el plasma y esto nos permite llevar a la temperatura de 10 millones de grados. Y a partir de aquí tenemos toda una serie de sistemas como los ciclotrones de electrones. Parece complicado, pero es como lo que tenemos, en la cocina. Un microondas. Espero que no haya italianos en la sala, pero si colocas tu pizza en el microondas, en ese momento utilizas el mismo sistema. El ciclotrón de electrones es un sistema de calentamiento de ciclotrones de electrones que lleva el plasma a 10 millones de grados. Y luego, aquí trabajamos con radiofrecuencia. En vez de microondas, enviamos radioondas al plasma. Y luego también tenemos un inyector de haces de neutrones que envía partículas de neutrones al plasma, pasa por el plasma y produce esta energía cinética al plasma. Es como si estuvieses en una autopista con tu coche de alta velocidad y colisionaras contra una pared de hormigón. Le das toda tu energía cinética a esta pared de hormigón. Hacemos lo mismo con nuestro sistema. Y digamos, lanzamos estas partículas contra el campo magnético en el plasma y esto le proporciona energía al plasma. Y luego tenemos también aquí las bombas transgénicas que son, digamos, refrigeradas para llegar a estos 10 menos 3 milibares. Y también tenemos todo un sistema criogénico alrededor del reactor. Y de nuevo,
Repito, aquí tenemos el calentamiento del plasma a través de las columnas medias del campo magnético que envía, digamos, microondas como la del microondas de la cocina. Y también tenemos radiofrecuencias como este sistema que vemos aquí, que también envía ondas al plasma. Luego inyectamos partículas. Y esto es un ejemplo de una máquina de lanzamiento que nos permite, que nos permite ver cómo funcionan ambos sistemas. La contribución de la Unión Europea a ITER es de 7 agencias domésticas, como he mencionado, Rusia, India, Estados Unidos, la China, Corea del Sur, Japón y la Unión Europea. Y tienen que hacer entrega de todas las piezas. Tenemos más de 10 millones de piezas que forman parte de sistemas criogénicos, sistemas de diagnóstico, de construcción magnética. De manera que todas estas partes quedan distribuidas entre todas las agencias domésticas, entre todos los Estados miembros. Y nosotros como miembros, como Estados miembros de la Unión Europea, formamos parte del 60% del proyecto. O sea, el 60% es llevado a cabo por la Comisión Europea, es pagado por la Comisión Europea. Y tenemos un sistema que es más bien como el sistema de las Naciones Unidas en Cadarache, que es responsable y se trata de gestionar las interfaces, supervisar el asamblaje y hacer que, digamos, gestionar la instalación. La idea también es que creamos muchos trabajos de alta tecnología, más de 40.000 puestos de trabajo entre 2008 y 2017. Y estamos planeando crear para el año 2030 más de 83.000 puestos de trabajo simplemente para este reactor de fusión y para la industria de la fusión nuclear. En lo que se refiere a la experiencia industrial, tenemos a más de 550 empresas y más de 1.200 subcontratistas. Simplemente para daros un ejemplo, para construir un reactor como el reactor que estamos construyendo, simplemente tener el pequeño material, es decir, el acero inoxidable, es el séptimo nivel de subcontratación. Para para esta parte tenemos 7 niveles de subcontratación simplemente para obtener los materiales de construcción. El crecimiento económico, de hecho, es de entre un 5 y un 6%. Tenemos más de 1.200 nuevas tecnologías y hasta ahora hemos creado más de 20 spin-offs, startups y joint ventures gracias a este proyecto. La competitividad, tenemos muchas empresas que se están expandiendo en nuevos mercados a partir del trabajo ITER y muchas empresas que participan en el proyecto ITER. El presupuesto en 2022 tenemos unos 8.000 millones de euros de presupuesto. En total tenemos 1.226 contratos y empezamos en 2008. O sea que este es el progreso del dinero invertido y con número de contratos con la industria para el proyecto ITER. Bien, más de 6 millones de euros, de 6.000 millones de euros, más de 1.226 contratos, 612 contratistas, 1.780 subcontratistas y hemos creado 29.500 puestos de trabajo directos e indirectos anuales. Podemos ver aquí el proyecto tal y como estaba en 2011. En el sur de Francia había una gran fosa que se utilizaba de dinamita para abrir este nivel. Este es el nivel -2 del reactor de fusión. Y aquí podemos ver en 2013 el centro del lugar donde estará el reactor y aquí tenemos todo. A ver, Cadarache, en el sur de Francia, es una zona sísmica, de manera que tenemos muchos acontecimientos sísmicos aquí. En el pasado, en el espectro sísmico hemos llegado a una magnitud de 7 aproximadamente. Y por lo tanto, este es el espectro sísmico que utilizamos para diseñar la instalación de fusión. Y tenemos, digamos, todos estos sistemas de construcción para asegurarnos de que las vibraciones no tengan un impacto en el sistema. Es exactamente lo mismo. Estamos imitando el sistema que tenemos en nuestras camas para evitar este tipo de vibraciones. A ver, y los elementos son tan grandes
que no los podemos construir in situ. Tenemos aquí 2 Airbuses aproximadamente para daros información sobre el tamaño del emplazamiento. Y aquí hacemos los campos magnéticos. Podemos ver el edificio del reactor y las oficinas de los trabajadores que están trabajando en el proyecto. Aquí tenemos esta construcción de metales donde hacemos el montaje con elementos provenientes de Europa, de Estados Unidos, de Japón y de Corea del Sur. Todos estos elementos llegan a esta estructura de metal donde son montados y colocados dentro del reactor. En el yacimiento, aquí vemos la situación en 2015. La construcción empezó a acelerarse en 2017. En 2018 empezamos a ver la dirección directa con 2 niveles. Con dinamita tuvieron que abrir la fosa. Y aquí tenemos 2 niveles por debajo en la construcción del edificio. Y como podéis observar, hay muchas estructuras metálicas. ¿Por qué es eso? En caso de un atentado terrorista, por ejemplo, si, por ejemplo, un avión se colisionara con el edificio, pues podría resistir a ese tipo de impacto. Está hecho para cualquier tipo de acontecimiento, para poder resistir. También si tenemos un incidente, por ejemplo, si se rompe alguna cañería dentro del edificio, digamos, el hormigón es suficientemente fuerte como para que esto no afecte el mundo exterior. Y aquí podemos ver la construcción en la situación en que se encontraba en agosto del 2017, en 2018, cuando el edificio continuó creciendo cada vez más. Y aquí en 2019 tenemos el edificio completado y estamos listos para cerrar el reactor en 2019. En 2020 el edificio del reactor ha quedado finalizado y en 2021 podemos ver varios edificios como el edificio magnético, el criogénico, el agnóstico. Lo tenemos aquí, el criogénico para el helio. Aquí de nuevo vemos el edificio del reactor cerrado. Y esta es una de las fotografías más recientes, 2023, en que vemos todo el emplazamiento a punto de ser acabado. Pues bien, estas son algunas fotos que yo tomé en el interior del edificio. Este es el edificio de montaje donde podemos ver un trozo del reactor y los imanes. Y aquí vemos una de las partes que será unida dentro del edificio del reactor. Este es el edificio del reactor en que todas estas piezas son montadas. No sé si veis a un ejemplar de Homo sapiens aquí, pero es muy pequeñito. Tienen ustedes que imaginarse que esta estructura es gigantesca. Y también aquí tenemos, a ver, un Homo sapiens sería, bueno, llegaría hasta aquí, sería realmente un puntito. Bélgica, en total hemos tenido 28.000 millones, más de 28.000 millones de contratos firmados y estos son los principales. No hablamos de subcontratistas, ¿eh? A veces puede ser una empresa francesa que gane el contrato, pero es un subcontratista belga el que lo hace. Y Magix, Siken es como Sia Martin en España, pero para Bélgico. Magix es para materiales de irradiación y uno de los grandes agentes es MTT Data, que proporciona servicios para el proyecto. Y la Escuela Real Militar ha construido algunos sistemas de calefacción en radiofrecuencia. Y también tenemos Vacuum Components. Es decir, que estos son los componentes principales. Para empezar, tenemos el edificio del reactor. Y aquí podéis observar a mis colegas en uno de los imanes superconductores. Tenemos el recipiente en vacío constituido por 9 sectores, construidos en Corea del Sur por la industria Hyum y en Italia por Ansaldo. Son los que construyen parte de este reactor en forma de donut. Y luego en Francia, de Framatome, tenemos paredes protectoras
entre el recipiente del reactor y el plasma. Estos paneles pueden ser extraídos robóticamente, de manera que hay mucha robótica implicada, porque tenemos distintos niveles dentro del reactor y utilizamos la robótica para que los primeros componentes se saquen del reactor una vez utilizados. Son colocados en un camión a remoto y luego llevados a una celda, a una célula donde se pueden manipular. Tenemos también un ejemplo de la robótica utilizada dentro del reactor y luego tenemos los sistemas de crioplanta y de combustible. Y luego también el ciclotrón de radio, de calentamiento de ciclotrón de radio hecho por Bélgica. Y luego tenemos el sistema de calefacción o de ciclotrón, de electrón de radio. Y luego el haz neutro hecho en Padua, en Italia. Y luego tenemos algunos sistemas de medición, de diagnostics, y tenemos operativa e ingeniería de plasma, y luego tenemos los módulos de combustible, el TBM. Esta es la parte secreta del proyecto. Cada continente tiene su propio módulo propio, la China, la India, los Estados Unidos, Corea del Sur y la Unión Europea. Aquí la idea es generar, digamos, litio para, de alguna manera, generar estos neutrones rápidos para producir electricidad. Ahora quisiera indicaros la complejidad, el nivel de complejidad del proyecto. No sé si podéis ver que este es un cohete espacial. Y aquí tenemos la parte frontal. Este es uno de los materiales que necesita de las temperaturas mayores. Tiene que poder ser resistente a temperaturas muy elevadas. Lo mismo, digamos, en los reactores siempre tendremos las temperaturas más elevadas y utilizaremos materiales similares a los que se utilizan en los cohetes espaciales para los cassettes divertores. Se utiliza la tecnología más puntera y los materiales más punteros también dentro de nuestros reactores. Este es otro ejemplo de alta tecnología que se está utilizando. Las ventanas de diamante. Estas, digamos, ventanas de diamante son como un trozo de gafa, como las gafas que utilizamos. Por ejemplo, puedes tener un huevo y una pequeña placa de diamante, y estos diamantes son. Se dice que los diamantes son para siempre. Pues bien, como los diamantes son para siempre, se han hecho algunos trabajos en el Instituto de Tecnología de Alemania y hemos ejercido mucha presión sobre estos diamantes y con un microscopio verificamos si no se producía ningún tipo de grieta dentro de estos diamantes. Y efectivamente, ni siquiera la más pequeña grieta se produjo. Y esto es perfecto porque decimos que el hidrógeno es el elemento más ligero de la Tierra, pero no queremos que se introduzca en nuestros cuerpos. Y por lo tanto, ¿cuál es una de las funciones de seguridad más importantes del reactor de fusión? Es que todo quede limitado. Y esto se utiliza para asegurarnos de que no haya hidrógeno y que las microondas provenientes de aquí para calentar el plasma, para lograr la fusión, digamos, la reacción de fusión se produzca y con el hidrógeno y los isótopos pues pasan por el disco. Y esta es mi última diapositiva. Aquí tenemos los pasos, los avances que se han logrado, los nuevos puntos de progreso que hemos hecho en la energía de fusión. Primero, uno de los grandes hitos fue JET. JET es el reactor que teníamos en el Reino Unido, en Oxford. Fue la instalación de fusión más grande del mundo. El siguiente paso fue la JT60 en Japón. Luego, el siguiente paso es ITER. Y el objetivo principal de ITER, de hecho, es producir 10 veces más energía de la que inyectamos. Para ITER, si inyectamos 50 megawatts, el objetivo del proyecto de investigación es demostrar que podemos obtener 500 megawatts de los 50 megawatts que inyectemos. Ese es el objetivo principal del proyecto ITER, es decir, producir 10 veces más energía. Y posteriormente, la idea es comercializar este reactor de fusión. Para demostrar que la fusión puede producirse, recientemente hemos creado una instalación de ignición nacional y
obtuvimos 1,5 veces la energía que inyectamos. Hubo una ganancia del 50% de la energía de lo que inyectamos dentro de nuestra pequeña cápsula de fusión, porque trabajamos con pequeñas cápsulas de hidrógeno y obtuvimos 50% más de energía. Y esto demuestra que la fusión funciona y como he demostrado en la fusión cotidiana del Sol, se trata de un proceso largo. Como podemos ver en ITER, utilizamos muchas nuevas tecnologías, la criogénica, las ventanas de diamante y muchos nuevos tipos de materiales. Y cada día realizamos algún tipo de avance y esperamos poder llegar a este primer reactor de fusión comercializado. Muchísimas gracias a todas y todos por vuestra atención. Do you hear me? Yeah. So, thank you very much Pues bien, muchísimas gracias por esta magnífica presentación. Estoy seguro de que esto ha generado muchísimas preguntas. Mantendremos una interacción contigo, habrá un micrófono a través del cual podréis todas y todos formular preguntas. Mientras la gente piensa en sus preguntas, yo tengo una. Yo estoy un poco sesgado porque también trabajo en ITER y tengo una pregunta sobre, en base a tu experiencia y también, ¿cuál es digamos, tu opinión personal? ¿Cuáles son técnicamente los principales desafíos? ¿Cuáles son los retos principales a nivel técnico que tienen que ser superados con este reactor experimental? A ver, el primer reto es que ITER es un proyecto internacional y tenemos a todos los continentes trabajando de la mano. Y ya este punto en sí mismo es un desafío. Tenemos a los coreanos del sur, con los americanos, con los rusos, con los indios, con los europeos, todo el mundo trabajando conjuntamente. Pues bien, yo creo que esto ya de por sí es uno de los grandes retos que enfrentamos. Otro reto es el tiempo, y es decir, nunca habíamos logrado crear un reactor como este porque queremos producir 10 veces más energía de la que inyectamos. Es el primer prototipo que estamos construyendo con muchísimas nuevas tecnologías y mucho mayor de lo que jamás se había hecho en el pasado. Los campos magnéticos 3,4 César, es decir, que esto nunca se había cometido en el mundo, este tipo de campos magnéticos, excepto en la CERN, el gran colisionador, que también tiene unos campos magnéticos muy grandes. Tú sabes mucho sobre esto porque tú vienes de la CERN, ¿verdad? Sí. Creo que tenemos un futuro muy brillante por delante. Gracias por esa respuesta. ¿Hay alguna pregunta por parte del público? Sí, gracias. Por abrir un poco el turno, pero gracias, pues he entendido casi todo lo que ha explicado, por el mérito suyo, y dos preguntas. Una, ¿cuál ha sido hasta ahora la aportación por parte de la industria española al proyecto? Y segunda, ¿el conflicto de Ucrania puede interferir en este proyecto? Okay, so there are actually two questions. And thank you. Son dos preguntas. Gracias por la intervención. La primera pregunta, ¿cuál ha sido la contribución o la aportación de la industria española a este proyecto? Y la segunda pregunta es, ¿cuál ha sido el efecto de la guerra en Ucrania sobre el proyecto mismo y sobre su continuidad? ¿Podrías repetirme la primera pregunta? ¿Cuál ha sido la aportación de la industria española a este proyecto hasta ahora? Muy bien. España ha estado trabajando muchísimo en la construcción del edificio del reactor de Rubia, que es una empresa española. Y muchas actividades de diseño también han sido realizadas por ISOM, que es una empresa que se encuentra en Bilbao, me parece, y en Madrid. Iberdrola también ha sido muy activa en el proyecto. Por lo tanto, existe una gran aportación realizada por España a este proyecto y también uno de los proyectos futuros para la irradiación de materiales se está realizando en Granada, en la instalación del Donut, que será un proyecto español enorme con apoyo europeo y japonés en el sur de España, en la ciudad de Granada. Y aquí en Barcelona tenemos más de 300 colegas y colegas españoles que están aquí, que son residentes en Barcelona, en nuestra oficina. Pues bien, digamos que estas serían las aportaciones principales realizadas por España a nuestro proyecto. Y la segunda pregunta es sobre el impacto de la guerra en Ucrania.
El impacto de la guerra en Ucrania, por supuesto, ha tenido un gran impacto. Como sabéis, el 50% es financiado por dinero europeo. Por ejemplo, si algún presupuesto no puede ser gastado en el proyecto, existe una alta probabilidad de que vaya al presupuesto para ayudar a Ucrania. Porque ahora nuestro comisionado está haciendo todo lo que puede para ayudar a Ucrania. Nuestro comisario. Y, como decía, el proyecto fue una invención rusa y también fue el símbolo del final de la Guerra Fría. Y también es una de las razones principales por las cuales Rusia forma parte del proyecto. Es algo que tiene un elemento simbólico muy importante, puesto que simbolizaba el final de la Guerra Fría. Y es por eso que todos los Estados miembros quieren mantener a Rusia dentro del proyecto, porque sería muy lamentable. Tendría un impacto enorme si Rusia se saliese del proyecto, porque es, digamos, un tipo de símbolo que todos queremos conservar. Gracias. Otra pregunta. Usted ha mencionado el micrófono está apagado. Vale. Usted ha mencionado demo, que será el primer capaz de generar electricidad. ¿Cuándo podríamos esperar que el primer demo sea construido? Todos nos sentimos muy impacientes. ¿Cuándo podremos esperarlo? Caramba, esta sí que es una buena pregunta. Una muy buena pregunta. Demo, de hecho, es el primer paso en el que todo el mundo empezará a competir. La China competirá contra Europa, contra los Estados Unidos competirán también. Y todo el mundo iniciará la competición con demo para producir el primer reactor comercializable. Porque en ITER todos hemos trabajado conjuntamente, pero no estamos produciendo electricidad en ITER. El objetivo es demostrar que podemos producir 10 veces más energía de la que inyectamos. Pero si hablases con mis colegas de Corea del Sur, dicen que en 2030 ya empezarán a construir el proyecto demo. Empezarán a construir un demo. Si hablas con la China, dicen 2035. Dicen, en 2035 ya tendremos un demo preparado y listo. El primer reactor de fusión comercializable. Es decir, que será una auténtica competición para ver quién será el primero en construir el primer demo. Gracias. He leído hace algunos meses que la reacción de plasma más larga llega a 5 segundos. ¿Nos podrías explicar esto? Y si se podrá mantener durante horas y horas, días y días, o incluso podré mantener una reacción continua. Por ejemplo, hemos visto que en la instalación de JET en el Reino Unido cerca de Oxford, allí utilizaban imanes que eran refrigerados con agua, lo cual significa que eran capaces de hacer una prueba de 1 minuto, podían hacer una fusión durante 1 minuto, pero no tenían, digamos, la fusión nuclear durante 5 segundos, es decir, llegar a un punto muerto en que tenías tanto energía dentro como la que producías, pero luego tenías que refrigerar durante 20 minutos los imanes. Y esta es una de las principales diferencias con el JT60 con ITER. Es decir, nosotros utilizaremos sistemas criogénicos para refrigerar los imanes y no te verás obligado a esperar durante 20 minutos para refrigerar estos imanes. Y esta es una gran diferencia. Es decir, que podremos trabajar continuamente. La operativa será continua. Sí, gracias. Trasladando el proyecto del 85, si no recuerdo mal, a la crisis del COVID y la alineación de países en un objetivo común, el proyecto ITER es un proyecto de inversión económica, es un proyecto de reto tecnológico. ¿Es posible acelerar la puesta en marcha? Porque es evidente que tenemos una crisis climática que necesita de ITER como una de las herramientas para combatir
los efectos de los combustibles fósiles. So yeah, looking back from the 80, from the starting of the project until now, it has been a lot of investment economically in terms of technology. Desde el ITER se ha hecho mucha inversión a nivel tecnológico y económico. Y una de las preguntas es que, bueno, nos estamos enfrentando al cambio climático. ¿Existe alguna posibilidad de acelerar lo que llamamos el reactor de fusión demo para la producción de electricidad? ¿Habría alguna manera de que podríamos aprovechar y beneficiar esta inversión para acelerarlo? Una muy buena pregunta. Yo creo que la aceleración empieza hoy. La aceleración empieza hoy. ¿Y por qué lo digo? Porque cada vez tenemos más. En total tenemos 130 instalaciones de fusión en todo el mundo. No es algo... A ver, algunas de ellas están siendo diseñadas, otras ya existen. Pero estamos hablando de 130 instalaciones de fusión. No es únicamente con forma de donut, pueden ser aceleradores de distinto tipo a través de energía láser, en que envías energía láser. Lo que ahora es una tendencia cada vez mayor es la comercialización de reacciones de fusión. Y ahora existe una gran competición entre las startups. En Alemania tenemos una de las Crafts Fusion, una de las grandes startups, y en Francia también tenemos una startup. Existen varias startups en la industria de la fusión. Por lo tanto, yo creo, a ver, que este hecho comercial, este factor comercial, en Estados Unidos ya están inyectando dinero en las empresas para intentar, digamos, acelerarlo. Yo creo que esta es una nueva tendencia que empezó hace muy poco, es algo muy reciente, y esto también ayudará a acelerar, desde mi punto de vista, la posibilidad de tener unos reactores de fusión comerciales. También se está trabajando en paralelo en su propio proyecto cada país. Qué interesante tener este reactor experimental en paralelo con la industria para hacer que entre en funcionamiento lo antes posible. ¿Alguna otra pregunta, por favor, por parte del público? Sí, me parece que en la parte posterior, en la parte trasera de la sala, hay una pregunta. Muchas gracias. Hola, Paul. Gracias por tu buena intervención. Has respondido a la pregunta del señor cónsul sobre el proyecto demo y me has dicho una cosa que me llama la atención. Se hace la investigación en un momento dado, digamos, la información será compartida. Mi primera pregunta es, ¿cómo se compartirá? ¿Cómo se va de una información compartida a una competición? Es decir, se comparte la investigación y cómo ves tú la capacidad de producción de Europa una vez iniciada esta fase comercial. ¿Podremos competir contra Estados Unidos y la China para nuestra independencia europea de energía? Y el cambio climático es otra de las cuestiones. Digamos, mi pregunta se podría resumir a, ¿estamos en buen estado? El proyecto ITER, al final, lo que haremos es el núcleo, lo haremos todos juntos. El reactor en forma de donut, el sistema de calefacción y el sistema criónico, digamos, para que la reacción de fusión se produzca. Como he mencionado, existe un pequeño detalle, y es que cada continente, cada país tiene su propio módulo, el cassette que entra dentro del reactor y donde generas, de hecho, pues con litio para generar litio. Y por el litio generas critio. Y también puedes generar electricidad, de manera que es la parte que necesitas para hacer que sea comercial, de hecho. Y esta parte es distinta para cada continente. En cada continente el reactor demo utilizará esa tecnología específica que están desarrollando, digamos, por sí mismos. Y es la parte secreta, entre comillas, del proyecto. Y esto ya marca una diferencia en todo el tipo de reactores de fusión que tendremos en la China o en Corea del Sur o en Europa. Y luego, como en el caso de la reacción de los reactores de fisión, tendremos distintas empresas que empezarán a comercializarlos. En Europa, típicamente es Bramason, la que fa EPR, los reactores de presión europeos que tenemos en Flamanville. Este tipo de reactores en Europa para Estados Unidos es típicamente Westinghouse. Westinghouse es el gran fabricante de plantas de fisión. O sea que seguramente no serán los mismos jugadores, pero tendremos el mismo tipo de competición.
de grandes empresas, una europea y una norteamericana, y luego posteriormente intentarán competir mutuamente para obtener contratos. Y la mayor parte de las veces, Endesa u otra sociedad energética, pues bueno, será la licitadora. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, señor Lanaspa, adelante. Perdón, lamento insistir. Si he entendido bien, el objetivo es producir 10 veces más energía de la que se inyecta. Y se ha conseguido, en algún caso, 1,5 por 1, o sea, 50% más. La pregunta sería, ¿cuál es el umbral de rentabilidad? Intuyo que 1,5 no es rentable y que 1 por 10 es muy rentable. ¿El umbral dónde caería? Okay. You understood or? Yes, it's about the Sí, he efficiency. entendido la pregunta sobre la eficiencia. ¿Cómo hacer que la planta sea eficiente? A ver, ITER, digamos, produce 500 megawatts, pero es térmico. O sea que si tenemos un ciclo Carnot normal, esto significa obtener potencia eléctrica de 500 megawatts térmicos. Es solamente un 30% de beneficio. O sea, que si queremos producir 1000 megawatts eléctricos, tienes que producir 3000 megawatts térmicos, 3 veces más de energía térmica para producir energía eléctrica. Y por lo tanto, típicamente las plantas de fisión nuclear es 3150, o sea que tienes 3 veces más. Y por lo tanto, tienes que estar entre 4 y 5000 megawatts eléctricos, perdón, megawatts térmicos para obtener 1300 megawatts eléctricos aproximadamente, 3 veces más. Pues bien, para ITER, si produces 500 megawatts térmicos, la electricidad que podrías obtener es de alrededor de 150 megawatts eléctricos. Pero la forma de la curva es exponencial. O sea, los 50 megawatts quizás pueden ser 50 megawatts o con 60 megawatts ya tendríamos muchos más megawatts térmicos que en una planta normal porque tenemos una curva exponencial dependiendo de la energía que inyectes. O sea que mientras más energía inyectes, el factor puede ser de más de 10. Podrías obtener quizás 20, 30 o 40. Y en un cierto momento, en un cierto punto, tendrías que ver cuál es el factor, el punto perfecto, como usted ha mencionado, para hacer que sea comercializable. Y quizás esto todavía no hemos llegado, pero cuando lo podremos alcanzar, es cuando hagamos un escalado de todo esto, probablemente alcanzaremos 30, 50 o más, porque es una curva, como digo, y repito, exponencial. Y por lo tanto, el objetivo será tener un reactor que produzca alrededor de 3000 megawatts térmicos aproximadamente para tener suficiente producción de electricidad. Y Demo, digamos, debería estar en ese abanico para producir electricidad para una ciudad como Barcelona. Y es muy interesante porque tenemos este parámetro para el cual ha sido diseñado Demo, porque será comercializado. Y una de las cosas más importantes es no solamente hacerlo cada vez más grande, sino cada vez más operativo. ITER también es clave en este sentido, porque será operado y aprenderemos muchísimo de la plasma para hacerlo estable. Antes hablábamos de un plasma muy pequeño, muy breve. La idea es hacerlo más largo, que será la clave, digamos, para el demo comercial. Pero una cosa va en paralelo con la otra, con toda esta industrialización para obtener el reactor demo final. Pero bueno, aprenderemos de ITER en el proceso y eso es muy importante. I have a follow-up question regarding intellectual Una property. pregunta sobre la propiedad intelectual. Ustedes han explicado que hay una parte secreta en que cada país actúa por sí mismo y una parte conjunta en la que todos trabajan conjuntamente. Me imagino que hay algún tipo, digamos, de acuerdo de que habrá, digamos, información en una plataforma común. Pero ¿y los subcontratistas? ¿Todos tienen derechos de propiedad intelectual sobre las soluciones que desarrollen o esto formará también parte del campo público? Muy buena pregunta.
El tema de la propiedad intelectual, de lo que ya ha sido desarrollado, como usted dice, ha sido distribuido entre todos los participantes, es decir, que todos los continentes. Si algo se ha desarrollado en Europa para este proyecto, tiene que ser compartido con todo el resto de los países participantes en el proyecto. Por supuesto, muchas empresas se sienten un poco, digamos, dudosas. No es fácil. Hay muchas disputas. Porque si hay algo de alta tecnología que se desarrolle, muchas empresas dicen, no, nosotros lo hemos desarrollado y no estamos dispuestos a compartirlo. Pero legalmente nos aseguramos de que en el contrato podamos compartir toda esta propiedad intelectual. Al final, todo esto se paga con el dinero de los contribuyentes, con fondos europeos. Y por lo tanto, tiene que ser información compartida, puesto que toda la industria forma parte de ello. Es decir, que estamos creando plataformas para que en el futuro podamos compartir todos estos conocimientos. Es decir, que es una propiedad compartida entre todos los socios. Y muchas cosas ya han sido publicadas. Ya ha habido muchas publicaciones en revistas y periódicos, digamos, científicos. Pero la propiedad intelectual es uno de los puntos candentes, especialmente los laboratorios de fusión en Europa. En Europa no les gusta compartir porque a veces son invenciones únicas y nuevas y es muy difícil. Entonces, cuando tú has dedicado tanto tiempo y esfuerzo, bueno, forma parte de las reglas del juego. Tienen que compartir. Muchas gracias. Tenemos también otra pregunta aquí en la parte posterior de la sala. Ustedes han mencionado que para que la reacción se inicie en un reactor de fusión se necesita de mucha electricidad para darle energía a los imanes. Quiero entender cómo funciona. Es decir, o sea, cuando tú enciendes un reactor, siempre necesitas de otra planta de producción de electricidad para alimentar la planta de fusión nuclear. Pero ¿cómo funciona? Es decir, siempre necesitas de otra fuente de energía para que se inicie exactamente. A ver, en una de las fotografías de mi presentación habréis notado que había unas redes eléctricas muy densas. Es decir, que obtenemos de la parrilla francesa la electricidad que necesitamos para lograr obtener nuestra primera reacción de fusión. 50 megawatts eléctricos es lo que necesitas para esta primera reacción de fusión. Pero bueno, todo esto se obtiene de la parrilla, es decir, de la parrilla eléctrica. Pero si un día entras en modalidad de isla, entonces, por supuesto, si estás desconectado de la parrilla pero quieres producir igualmente electricidad, puedes utilizar generadores, pero bueno, 50 megawatts ya es una cantidad ingente o importante. Y puedes obtener la energía, pues no sé, de los parques eólicos o de los paneles solares, digamos, para obtener la energía necesaria para tu primer reactor nuclear de fusión. Una vez obtienes la electricidad, puedes colocar la electricidad producida en la parrilla y obtener cada vez más electricidad para alimentar la primera reacción de tu reactor nuclear de fusión. Pero para la primera es como cuando enciendes el coche, necesitas de una batería, necesitas de la batería para iniciar la chispa, digamos, de encender el coche. Pues también en este caso necesitas una chispa, necesitas de la energía para iniciar la reacción en tu reactor nuclear de fusión. Otra pregunta aquí en la parte delantera de la sala. Gracias. A ver, desde un punto de vista técnico tenemos el plasma. Y el plasma tiene un peso. Y si lo puedes ascender a unos grados Celsius, se podría dañar. ¿Cómo te aseguras de que no dañarás los imanes de la instalación? Porque supongo no puedes pasar de unos cuantos millones de grados Celsius a casi nada en cuestión de segundos. Es decir, que ¿cómo logras controlar la temperatura? Supongo que los imanes y el plasma pues ya han sido tratados para ello, pero una vez dejas de producir, ¿qué ocurre? A ver, la torre misma está a 10 menos 8 milibars. Tenemos un vacío. Es como si fuera un termo.
en el que tienes una barrera de vacío, pero a la vez, en cuanto se produce una pequeña impureza que se introduce en el plasma, la reacción se detiene, ya no tienes el plasma. Tienes mucha radiación de cuerpo negro, pero es por eso que el reactor es refrigerado. Tienes un sistema de refrigeración por agua que rodea el reactor y que refrigera el reactor permanentemente. E incluso si falla el sistema de refrigeración por agua, digamos, la radiación, digamos, de cuerpo negro pasa al sistema criogénico y este calor sale y nunca, digamos, puede deshacer el reactor. Es muy distinta la situación en un reactor de fisión. Si un reactor ITER jamás se podría deshacer, jamás se podría derretir, porque tenemos una convección. Por ese sistema de convección, digamos, es como si, por ejemplo, en casa, digamos, desenchufas la nevera. No es que inmediatamente se coloque se coloque a la temperatura ambiente. No. Es decir, que si lo disipamos de la irradiación de cuerpo negro, se necesitará de algunos segundos en la reacción. Es muy interesante. Has mencionado esto y considero que es una de las grandes ventajas de la reacción de fusión, porque hace que sea mucho más gestionable. ¿Existe alguna otra pregunta por parte del público? Sí, tenemos aquí dos preguntas. Muy bien. ¿Existe alguna razón especial por la cual se escogió el emplazamiento de Cadarache en Francia? ¿Existe alguna razón para ese emplazamiento en el sur de Francia? No, Cadarache, de hecho, es un lugar equivalente a Siamator en Bélgica, el Centro de Energía Atómica del Centro de Investigación francés. Y ya tenían muchas instalaciones instaladas en Cadarache, en el sur de Francia. Tenían algunas instalaciones de fisión donde realizan investigación. De manera que tenían un gran territorio disponible y creo que esta es la razón principal por la cual Francia estaba tan interesada en que el proyecto ITER se instalase allí. Y existen muchos cambios para asegurarnos de que estos componentes llegasen allí. Cambiaron parte de la distribución de las autopistas y había puentes y túneles por los que no podían pasar los componentes y tuvieron que construir alrededor del puente una nueva vía de acceso para que el componente pudiese acceder a la instalación. Como os podréis todos y todas imaginar, fue difícil. Y también es una zona sísmica, como ya he dicho en mi intervención, es decir, que los edificios tienen que ser construidos, digamos, con sistemas antisísmicos bajo el edificio del reactor. Esto implica riesgos, ¿no? El hecho, digamos, de que sea una zona sísmica. Bueno, pero esto ya se había previsto. Es como cualquier otra planta, digamos, con cualquier otra planta nuclear. Tienes que analizar cualquier condición preexistente en la zona. Y pasamos por el espectro paleosísmico para ver esta magnitud de 7, de manera que nos fuimos atrás varios miles de años para ver cuál fue el acontecimiento sísmico mayor que se produjo en los últimos varios miles de años. Tenemos una pregunta aquí y otra aquí. Gracias por una intervención interesantísima. Me gustaría preguntar. ¿Tienen ustedes sesiones de explicación? Si cada año tenemos una sesión abierta de explicaciones en abril y también organizamos visitas especiales si hay una demanda específica para que una organización acuda con varias personas al emplazamiento. Muy recomendable, por cierto, estas visitas guiadas y sesiones informativas. Otra pregunta por aquí. Muchas gracias. Si he entendido todo bien, ITER podría inyectar 50 megawatts y producir como fuente 500 megawatts de electricidad. ¿Qué hará de calor? ¿Qué hará ITER con el calor? ¿Utilizarán, digamos, el vapor para turbinas de vapor o simplemente se desharán de él? No, tendremos celdas para
el calor producido, sí. En principio, es una lástima porque podríamos generar electricidad también de este vapor, pero el objetivo del experimento es demostrar que tenemos 10 veces más energía. Y en este caso hemos colocado algunos elementos de refrigeración para simplemente lanzarlo al aire, el calor producido. Y también para la producción de electricidad, el objetivo de ITER, habríamos hecho cosas que serán desarrolladas posteriormente. Por eso la parte secundaria se producirá en los siguientes pasos. Usted ha mencionado que ITER está casi listo. ¿Cuándo se realizará la primera prueba? Muy buena pregunta. Recientemente se ha asignado un nuevo director general, Pietro Barabaschi de Italia, en ITER. Y Pietro quiere hacer una nueva licitación, porque claro, uno de los puntos importantes es la reducción de costes de un proyecto tan enorme. Y también quiere optimizar, de hecho, la fusión misma para acelerar posteriormente la producción de ITER. Y ahora está desarrollando todos estos planes con los equipos que luego se presentarán en el Consejo ITER de diciembre. Y en diciembre sabremos la fecha exacta del primer plasma y posteriormente de los distintos escenarios que tendremos después. Pero esto será comunicado en el mes de diciembre de este año. Es decir, que estamos iniciando un nuevo proceso de licitación. O sea que en diciembre de este año sabremos lo que ocurrirá el año que viene o todavía tenemos una visión bastante opaca del futuro. No. Ahora mismo, dependiendo de esta nueva licitación, porque hemos hecho algunas modificaciones en la planta para hacerla más eficiente y económica. De manera que solo podremos comunicar los siguientes pasos entonces. No podemos ahora comunicar nada. Tendremos que esperar por lo menos hasta el mes de diciembre, cuando se celebrará el Consejo de ITER. Muchas gracias. Una pregunta de seguimiento. Gracias por ser tan claro en su exposición. Ahora mismo, el plasma. ¿Qué previsión tenemos? El primer plasma será redebatido en diciembre durante la celebración del Consejo de ITER, porque ha cambiado completamente. Por ejemplo, dentro del reactor os he enseñado un cohete espacial, ¿verdad? Con el material que utilizamos para los cassettes. Estos materiales se utilizan para diverger, es decir, la parte cóncava del sistema. Pero para el otro cassette utilizamos mucho brillo. Y el brillo, no hablamos de un riesgo nuclear, sino industrial. Porque este elemento, si se ingiere, es tóxico, sobre todo para los ingenieros que lo tienen que manipular. Y hemos decidido, por ejemplo, limitar todo el berilio y utilizar otro material que no sea tóxico, lo cual también implica una gran reducción de costes. A ver, no voy a entrar en todos los detalles técnicos, pero existen algunas grandes modificaciones que se están realizando en el proyecto. Y esto tiene que ser aprobado en diciembre. Y luego, en base a estas modificaciones, el primer plasma y los distintos escenarios serán publicados posteriormente. Si no me equivoco, se ha construido con una fecha ya, ¿no? Mi pregunta es, ¿la fecha ha cambiado? ¿Cuál es el disparo de salida? O sea, no estoy pidiéndole que me diga nada anterior al Consejo de diciembre. Quiero que me dé una idea del horizonte temporal al que nos referimos. La fecha original habría debido de ser hoy. Hoy se habría debido producir esta fusión. Pero debido a que es un proyecto tan complejo y debido a que se está desarrollando tanta innovación, se han producido atrasos. Y también durante la pandemia del COVID se generó un mayor atraso. O sea que existen muchos factores externos que han hecho que haya un atraso. Pero lo estamos intentando recuperar el tiempo perdido a través de esta nueva línea de base.
Gracias. No sé si hemos respondido a todas las preguntas. Not, we can thanks again the speaker. Bueno, pues si no hay más preguntas, le podemos agradecer de nuevo a nuestro ponente por su magnífica presentación.